Bueno, como ya se ha conectado un poco más de gente, vamos a ir empezando y, bueno, la sesión se queda abierta, así que ya podrán empezar. Buenos días a todos, bienvenidos a este primer webinar dentro de la serie de webinars destinados a los datos y la inteligencia artificial que haremos este mes de septiembre. En esta sesión estaremos hablando yo mismo, soy Alex Mañé, director de tecnología del área de datos e inteligencia artificial, y me acompañará hoy en esta sesión Víctor Busqué, que es uno de los ingenieros del equipo de inteligencia artificial. Vale, primero de todo repasar un poco el calendario que vamos a tener para este septiembre para la serie de webinars relacionados con la inteligencia artificial. Hoy estaremos haciendo el primero de ellos, el de tendencias actuales en el procesamiento del lenguaje, donde hablaremos sobre lo que son los conocidos como Massive Deep Learning Models. La semana que viene estaremos hablando sobre Azure Machine Learning Studio y cómo podemos gestionar nuestros modelos y nuestros experimentos con datos desde la plataforma que nos ofrece Microsoft. La siguiente estaremos viendo cómo funciona Azure Synapse Analytics y Azure Synapse Link, los dos frameworks que nos permiten manipular altos volúmenes de datos desde la plataforma Azure. Y por último, a finales de septiembre estaremos haciendo una sesión con el equipo de data focalizado en Databricks y en cómo nos puede ayudar esta plataforma a sacar partido a los datos que tenemos resilientes en nuestra empresa, ¿vale? Y esta será un poco la agenda de la sesión de hoy. Primero haremos una pequeña introducción sobre los modelos del lenguaje, qué son, cómo funcionan, qué propósitos tienen. Luego hablaremos en concreto de dos modelos, del de Turing-NLG y el conocido GPT-3. Y por último haremos una exposición sobre un experimento que hemos hecho nosotros, creando un modelo propio de lenguaje para una línea de desarrollo un poco más específica que los anteriores. Así que, Víctor, te cedo la palabra. Vale, perfecto. Pues bien, como me ha presentado Alex, soy Víctor Busqué, ingeniero en inteligencia artificial aquí en Raona, y voy a hacer un poco un inciso técnico hablando acerca de los modelos de lenguaje, qué son, para qué sirven y cómo podemos llegar a generar uno de ellos, ¿de acuerdo? Un modelo de lenguaje básicamente es un modelo de Deep Learning que encajaría en lo que llamamos Massive Deep Learning Model, ¿vale? Y el adjetivo que usamos es masivo porque estos modelos pretenden resolver una tarea muy compleja para las máquinas y ello requiere de un gran volumen de datos y de información, ¿de acuerdo? En el caso concreto de los modelos de lenguaje, la tarea que intentan resolver o lo que intentan conseguir es que una máquina comprenda el lenguaje humano, ¿vale? Esto, la idea principal y el motivo por el cual es muy importante es que conseguir que las máquinas comprendan el lenguaje humano va a conseguir derribar una barrera importante que tenemos actualmente en la manera en cómo interactuamos con las máquinas, ¿no? Si hiciéramos un repaso súper sencillo y súper rápido a la manera en que históricamente las personas hemos interactuado con las máquinas, digamos, a nivel de consumidor, veríamos que hace ya muchos años teníamos que interactuar con las máquinas mediante comandos o mediante instrucciones, ¿no? Por lo tanto, había una barrera alta de cara a empezar a usar estos dispositivos y solo la gente que en cierta manera hablaba el lenguaje de las máquinas era capaz de usarlo, ¿no? Posteriormente, con la introducción de las interfaces gráficas, se ganó mucho en tema de que las interfaces empezaron a ser mucho más intuitivas, pero aún así siguen sin ser interfaces naturales, ¿de acuerdo? Y estos últimos 2-3 años se han empezado a introducir muchas tecnologías, dispositivos como por ejemplo Alexa, Siri, asistentes de Google, que empiezan a hacer uso de una interacción más natural para poder, digamos, usar este tipo de dispositivos, ¿no? Y a día de hoy ya están presentes hasta en coches, en prácticamente todas partes. Y hacia ahí es un poco hacia donde está evolucionando este tipo de tecnología, gracias en parte a los modelos de lenguaje, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo podemos conseguir que una máquina comprenda el lenguaje humano? Bueno, la mayor parte de los investigadores están de acuerdo
en que la unidad mínima o la unidad básica de información del lenguaje es la palabra, ¿no? Que es la unidad mínima a la que podemos aportar un significado y un sentido, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo podemos usar esto para enseñarle a un modelo, a una máquina, a comprender el lenguaje? Pues a día de hoy se plantea como una tarea que para poderla resolver necesitaríamos tener una comprensión del lenguaje, ¿de acuerdo? Aunque hay varias tareas que nos permiten o que encajarían dentro de esta descripción, la tarea más usual y la que en general usan muchos de los modelos que veremos hoy es la siguiente, ¿no? Si tenemos un fragmento de texto, unas pocas palabras o una frase a medias, por así decirlo, y en un momento dado preguntamos cuál es la siguiente palabra, sería una de las maneras, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo esta frase, érase una vez una bella y elegante interrogante, a muchos de nosotros se nos ocurrirían 3, 5 o 10 palabras que consideraríamos válidas como para poner ahí donde tengo el interrogante, ¿no? Dama, mujer, casa, flor, por ejemplo. Pero lo más probable es que a ninguno de nosotros se nos ocurriera la palabra ventiladores. ¿Y por qué? Pues porque en nuestra experiencia con el lenguaje, con lo que nosotros ya hemos aprendido, diríamos que probablemente con el hecho de ver el una y bella, nos indicaría que esperaríamos probablemente una palabra en singular y en femenino, por lo que ventiladores ya quedaría descartada. Además, con el conocimiento que tenemos, digamos, del significado o del mundo, probablemente belleza y elegancia no serían características que nosotros identificaríamos a los ventiladores, ¿no? Por lo tanto, a priori, una tarea como esta nos parecería indicar, ¿no?, que para poder resolverla, un modelo o una máquina debería de conocer las normativas de la lengua en cuestión, ¿no? Además, tener alguna noción de significado o incluso, podríamos llegar a decir, conocer un poco el mundo y cómo pensamos nosotros las personas, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos enseñarle a resolver esta tarea a una máquina? Bien, los que hayáis sido más o estéis más en contacto con inteligencia artificial o hayáis investigado más, probablemente sabréis que hay muchas maneras y hay muchos tipos de aprendizaje que se aplican para generar modelos de inteligencia artificial, ¿no? Quizás el más popular y más usado es el aprendizaje supervisado, ¿no?, que se basa en la idea de que existe un agente, que por lo general suele ser una persona, que indica en cada momento cuál es la respuesta que esperamos obtener, ¿no? En este sentido, sería más o menos parecido a la manera en que se domestican las mascotas, ¿no? En el caso de que la mascota hace algo que no queremos, tiene un comportamiento que no queremos, es habitual, ¿no?, reñirla para indicarle de alguna manera que lo que está haciendo no es correcto. Y por lo contrario, cuando sí tiene un comportamiento que es el que queremos, es fácil, ¿no?, que le demos una recompensa para hacerle creer o hacerle ver que ese es el comportamiento que esperamos. ¿De acuerdo? Y de esta manera, la esperanza un poco es que conforme vaya recibiendo estos inputs, la mascota vaya entendiendo qué es lo que debe hacer y qué es lo que no, y a la larga se comporte como debe. ¿De acuerdo? Pues los modelos de lenguaje tienen una manera de aprender relativamente parecida, ¿de acuerdo? En este caso, el tipo de entrenamiento se llama autosupervisado y, como la propia palabra indica, es un subtipo de aprendizaje supervisado, en el que en este caso no dependemos de la existencia de este agente indicando qué es lo que debe hacer o qué es lo que no debe hacer, ¿vale? En este sentido, este tipo de aprendizaje es más parecido a cuando a un niño, por ejemplo, se le da un listado de ejercicios a resolver, pero también se les da una página con las soluciones, ¿no? La esperanza es el niño cogerá el primer ejercicio, lo intentará resolver él, llegará a su solución, luego con la página de las soluciones correctas evaluará. ¿He hecho bien el ejercicio? Si lo he hecho bien es que lo ha aprendido a hacer. Fantástico. En caso de que se haya equivocado, mediante la solución que se da en esta página, esperamos que el niño sea capaz de reflexionar qué ha hecho bien, qué ha hecho mal y por qué se ha equivocado, ¿no? Y de esta manera aprenda. Pues el funcionamiento de cómo aprenden los modelos de lenguaje es muy parecido a este, ¿no? En lugar de darle un ejercicio, lo que se le hace es la pregunta: ¿qué palabra va a continuación de érase una vez una bella y elegante? En este caso, ¿no? Entonces, el modelo, cuando todavía no ha aprendido nada, cuando todavía no sabe nada, lo que hará es intentar decirnos una palabra. Lo más probable es que se equivoque porque no tiene un conocimiento del lenguaje como tal. Dirá una palabra aleatoria del diccionario, por decirlo de alguna manera, ¿no? Tal vez dice café, que la mayoría de nosotros veríamos como un error, ¿no? Entonces, la idea es que por detrás nosotros tenemos la frase correcta, disponemos de la hoja de soluciones en este caso,
y diríamos, no, la palabra correcta es doncella. Y entonces aquí es donde viene la parte de aprendizaje del modelo, ¿no? La idea es que el modelo reflexione por qué café no es una palabra que no es la palabra correcta y doncella sí que sería una palabra correcta. Y aquí es donde esperaríamos que hiciera la reflexión, por ejemplo, de doncella es una palabra en femenino, mientras que café es en masculino. Ese puede ser un motivo, ¿no? ¿Qué concepto nos indica café que no es correcto y doncella sí, ¿no? Un poco este sería el proceso por el cual esperamos que el modelo aprenda un poco a definir cuál puede ser la siguiente palabra dado un texto, ¿vale? Pero tampoco el funcionamiento nos le damos una frase a medias y sabemos cuál es la respuesta, ¿de acuerdo? La idea principal es que podemos disponer, por ejemplo, del texto de un libro, ¿no? Miles de palabras y podemos darle la primera palabra y preguntarle ¿cuál será la segunda? Él hará su decisión, él nos dirá cuál sería la palabra que le escogería, pero como nosotros ya tenemos todo el libro, pues sabemos cuál es la segunda palabra correctamente. Le podemos dar eso como solución. Una vez hemos hecho esto, le podemos dar la primera y la segunda y preguntarle cuál es la tercera y hacer así para todas y cada una de las palabras del libro, ¿vale? Por lo tanto, de esta manera es en la que evitamos el tener que depender de un agente o de una persona para poder realizar este aprendizaje, porque el propio texto, el propio contenido nos está indicando cuál es la respuesta que buscamos en cada punto, ¿de acuerdo? Y aunque yo hasta ahora he hecho la simplificación de que el modelo nos selecciona la siguiente palabra, nos dice cuál es, realmente el modelo no selecciona una. La realidad es que el modelo conoce una serie de palabras, normalmente son miles, podemos imaginarnos que sería todo el diccionario de la lengua española en este caso, y lo que hace es, para cada una de esas palabras, evalúa cuál sería la afinidad de esa palabra como la siguiente palabra, ¿no? Cómo de bien encaja cada una de las palabras del diccionario si tuviera que ser la siguiente palabra en el fragmento de texto que le estamos dando, ¿de acuerdo? Entonces, para el caso que llevo ejemplificando desde que he empezado la presentación, esperaríamos ver o nos gustaría ver algo parecido a esto, ¿no? Donde las palabras con mejor puntuación serían palabras en las que todos o la mayoría coincidiríamos en ver como palabras válidas. Y según bajamos dentro de este ranking de palabras, encontraríamos palabras o que tienen menos sentido o que directamente no son correctas, ¿no? Como este sería el ejemplo, ¿de acuerdo? Y entonces aquí viene un poco el motivo por el cual decimos que estos modelos son modelos generadores de texto, ¿de acuerdo? Porque gracias a este ranking podemos definir distintas políticas que nos permitan definir cómo escogemos la siguiente palabra de esta frase, ¿no? La política más sencilla y probablemente la que más se usa en la actualidad es la de coger la palabra que tenga la puntuación más alta o la afinidad más alta, ¿no? En este caso concreto, teniendo la frase érase una vez una bella y elegante, escogeríamos la palabra dama porque es la que nos ha dado mejor puntuación. Ahora la frase pasaría a ser érase una bella y elegante dama y repetiríamos el proceso. Le pediríamos que nos diga o que nos haga este ranking de nuevo con cuáles serían las palabras que irían a continuación de dama. Podríamos volver a escoger la palabra con mejor puntuación y seguiríamos de esta manera hasta poder generar el texto o terminar la frase o directamente, por ejemplo, generar un libro, por decir algo, ¿vale? Y de hecho esto es posible que os recuerde a la manera en que funcionan los teclados predictivos, ¿de acuerdo? En la que a la que nosotros en el teléfono escribimos unas pocas palabras, es fácil que el teclado, si lo tenemos configurado de esta manera, nos sugiera 3 o 4 palabras, ¿no?, que considera que encajan bien en la frase que estamos escribiendo, ¿no? En este sentido, lo más probable es que nos sugiera las palabras que tengan la puntuación más alta dentro del ranking que hemos escogido, y aquí no existe una política como tal, sino que nosotros actuamos de política escogiendo cuál es la que queríamos usar, si es que es alguna de ellas, ¿no? Y normalmente las palabras que nos sugieren son las palabras que usamos nosotros, porque en parte han aprendido de las frases que escribimos nosotros para recomendarnos estas palabras, ¿de acuerdo? Entonces, hasta ahora todo pinta muy bien, todo pinta muy bonito, ¿no? Pero estamos asumiendo que el modelo está aprendiendo. Y para llegar hasta ahí hace falta un montón de información y un proceso muy largo, ¿de acuerdo? Para que nos hagamos una idea, los humanos, que somos máquinas, o somos, bueno, no somos máquinas, somos seres, digamos que usamos y funcionamos mediante el lenguaje natural de forma nativa, ¿no? Estamos, digamos, un poco ya diseñados para trabajar con él, por lo tanto tenemos esa predisposición y además tenemos que tener en cuenta
que tenemos una capacidad computacional brutal, ¿vale? Un humano promedio tiene entre 86.000 y 100.000 millones de neuronas, que son muchas, ¿vale? Aun teniendo esta serie de factores que van a nuestro favor, para aprender un lenguaje nuevo necesitamos estar expuestos a este lenguaje, utilizarlo, conocer la normativa, una serie de experiencias en un tiempo relativamente prolongado para poder, digamos, reconocer que tenemos una comprensión del lenguaje, digamos, buena, ¿vale? Por lo tanto, llegar a un nivel parecido de comprensión en máquinas que tienen una naturaleza digital, como podéis comprender, es algo bastante complejo. Y principalmente hay dos factores que afectan este nivel de complejidad. Por un lado, la cantidad de texto que se requiere y, por otro lado, la capacidad computacional. En este sentido, estaríamos hablando de neuronas artificiales o parámetros, ¿no? Que no son realmente lo mismo, no podemos hacer un símil directo con las neuronas naturales que disponemos nosotros, pero es lo más parecido que podemos conseguir a día de hoy, ¿de acuerdo? Entonces, de estos dos principales factores, por un lado, la cantidad de texto necesario hace años que no es un factor limitador, hace años que no es un cuello de botella, porque gracias a Internet se nos ha abierto las puertas a muchas fuentes de texto enormes, Wikipedia, libros, por ejemplo, ¿vale? No obstante, la capacidad computacional sí que ha venido siendo el principal cuello de botella para este tipo de modelos y que ha hecho que no sean posibles hasta estos últimos 2-3 años, como comentaba, ¿no? Entonces, ¿por qué ahora ya sí y hace 5 o 10 años era prácticamente impensable? Bueno, un principal motivo es la propia evolución natural de la tecnología, ¿no? Que a lo largo del tiempo va mejorando. Pero esto se ha visto influenciado de manera muy importante desde la aparición de los primeros modelos y de las primeras aplicaciones de inteligencia artificial, ¿no? La mayoría de fabricantes, diseñadores de chips y de, por ejemplo, tarjetas gráficas han empezado a introducir mejoras, optimizaciones y adaptaciones a sus productos que cada vez más nos sirven para acelerar este tipo de aplicaciones, haciendo posible cada vez más y más rápido que este tipo de modelos puedan salir y puedan darse, ¿de acuerdo? Y por último, no me gustaría despedirme y ceder la palabra a Alex antes, dando la sensación de que este tipo de modelos solo sirven para escribir texto, es decir, generar texto o para, digamos, decidir cuál será la siguiente palabra como el teclado predictivo, ¿vale? Aquí deberíamos darnos cuenta que si conseguimos tener un modelo capaz de comprender el texto suficientemente bien como para escribirlo, ese mismo conocimiento y esa misma comprensión se puede aprovechar para muchos otros casos de uso, para muchas otras circunstancias, ¿de acuerdo? Y aquí voy a mencionar alguna de ellas, ¿vale? Por ejemplo, la traducción entre idiomas, el análisis de sentimiento del texto, reconocimiento de entidades con nombre, ¿no? Reconocer ciudades, nombres de personas, nombres de empresa en texto, por ejemplo, para clasificar por contenido documentos, para contestar a preguntas abiertas, ¿no? Esto es un caso especialmente interesante y muy investigado últimamente, en el que, por ejemplo, podríamos encontrarnos aplicaciones en las que, dado un artículo de la Wikipedia, podríamos lanzar una pregunta abierta y el modelo sería capaz de leerse el artículo y proporcionarnos la respuesta siempre y cuando esté en ese artículo, ¿no? Por lo tanto, digamos que es una aplicación muy interesante de este tipo de tecnologías. También estaría la moderación de contenido, ¿no? En foros o redes sociales, detección de la emoción en el texto, es decir, detectar si el texto se ha escrito estando contento, triste, de manera irónica o sarcástica. La detección de tendencia política, aunque quizás a nivel ético se debería de debatir si esto es una aplicación que debería existir o no. La generación de diálogo a nivel de chatbots, ¿no? O tal vez a nivel de chatbots terapéuticos, ¿no? Que nunca sustituirían a un terapeuta, pero que podrían servir hasta cierto punto como un primer nivel, ¿no? Detección de idioma en un texto, optimización de motor de búsqueda, por ejemplo, parte del núcleo funcional del motor de búsqueda de Google ahora depende de modelos de lenguaje. Luego, otro tipo de aplicaciones es fact-checking, ¿no? Detección de autor de un texto, y luego hay muchas otras posibles aplicaciones y probablemente muchas de ellas nadie se les ha ocurrido, ¿no? Y también es verdad que muchos sectores y muchos negocios en particular están encontrando aplicaciones propias de este tipo de tecnologías para resolver problemas comunes en su negocio concreto y específico, ¿de acuerdo? Por lo tanto, este tipo de modelos tienen una prácticamente infinidad de casos de uso donde se pueden aplicar y donde pueden ayudarnos a obtener aplicaciones y tecnologías que nunca antes habíamos podido conseguir, ¿de acuerdo?
Dicho lo cual, vuelvo a ceder la palabra a Alex para poder empezar a ver casos concretos y particulares de estos modelos de lenguaje. Genial. Gracias, Víctor. Voy a ver si consigo volver a compartir. Vale, perfecto. Genial, pues después de esta introducción vamos a ver realmente lo que son estos modelos, un par de ejemplos y qué hace cada uno de ellos, ¿vale? Vamos a empezar por el modelo llamado Turing NLG, ¿vale? NLG corresponde con las siglas de Natural Language Generation, ¿vale? Se patrocinó como el primer modelo, ¿vale? Con llegar a los 17 billones de parámetros, ¿vale? Asociando parámetros un poco a las neuronas que nos comentaba ahora Víctor, y ha sido elaborado por Microsoft, ¿vale? Fue la apuesta de Microsoft, tuvo un lanzamiento en enero del 2020, aunque, bueno, sí que hizo un poco de ruido en la comunidad científica, pero, bueno, tampoco hicieron mucho marketing sobre este modelo, ¿vale? ¿Cuáles son algunas de sus capacidades demostradas? Pues la generación de texto, el query answering que comentaba ahora Víctor, de poder responder a preguntas en base a un texto, y toda la parte de generación de resúmenes automáticos. Al final, todo el conocimiento que va adquiriendo el modelo a través de la red neuronal lo podemos aplicar de diferentes maneras, y en este caso Microsoft hizo hincapié en estas tres operaciones, ¿vale? Se define a él mismo como un modelo de lenguaje generativo, es decir, genera lenguaje a partir de lo que ha aprendido, ¿vale? Y está muy también centrado en el concepto de abstract summarization, es decir, las técnicas avanzadas que usa para generar resúmenes de los textos que se le aplican, pues son muy buenas, ¿vale? Y eso es una de las funcionalidades más potentes de este modelo, ¿vale? Aparte, tiene la capacidad de responder de forma directa y la llamada zero shot a diferentes preguntas. ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, hacemos la pregunta ¿con quién está enlazado o comprometido Jason Mars? Y a esta pregunta le damos un pasaje o un trozo de texto en el cual nosotros sabemos que está la respuesta, el propio modelo sabe respondernos a la pregunta. La respuesta directa, en este caso, sería coger un trozo del pasaje y con ese trozo textual generar la respuesta. Es decir, a la respuesta directa a esta pregunta sería Jason Mars está comprometido con Tristan Prettyman, ¿vale? Y esto lo hemos extraído del texto que aquí se ve de ejemplo. La forma de responder esta pregunta o una pregunta similar con la técnica del zero shot sería ¿cuándo terminó la Segunda Guerra Mundial? Pues la Segunda Guerra Mundial terminó en 1945. Esta forma de responder esta pregunta la han extraído de la información que ha recopilado, en este caso, el algoritmo de toda la base de la Wikipedia, ¿vale? Lo mismo con cuántas personas viven en los Estados Unidos, y el algoritmo es capaz de construir una respuesta diciendo que hay alrededor de 300 millones de personas viviendo en los Estados Unidos, ¿vale? Y aquí os dejo un poco la URL de este proyecto que le llaman en Microsoft por si queréis tener información más avanzada, ¿vale? Y aquí uno de los grandes cambios que se introdujo con este modelo, como comentaba Víctor, es la cantidad de parámetros de entrada que puede llegar a absorber o a gestionar este modelo. Como vemos, es el modelo de más a la derecha, es el modelo de más arriba. Bueno, básicamente reventó la gráfica de parámetros hasta por encima de las otras versiones del modelo GPT de OpenIA, que lo tenemos antes de julio del 2018 y después de enero del 2019, con 110.000 parámetros primero y 1,5 billones de parámetros. Luego vemos
el Roberta de Facebook. Vemos un modelo de lenguaje de Megatron de NVIDIA de 8,3 billones y bueno, Turing LG se descartó de esta gráfica con 17 millones de parámetros. Hasta que llegó el ya conocido GPT-3 de OpenAI, donde ya podemos ver en la gráfica que ha vapuleado a todos los otros modelos de lenguaje conocidos hasta la fecha, ¿vale? Básicamente hemos pasado de tener el modelo más alto o con más parámetros del mundo, que tenía 17 billones de parámetros, a tener 175 billones de parámetros. Básicamente ha multiplicado por 10 el mejor modelo, por decirlo de alguna manera, o el modelo más potente que teníamos hasta la fecha. Y esto, ¿gracias a quién? Pues gracias a este señor, a Elon Musk, también conocido por experimentos como las bases de la NASA que van y vuelven, por los Teslas, ahora por los chips de implantación que han estado haciendo una demostración hace poco con cerditos. Bueno, un señor que básicamente todo lo que toca lo convierte en un negocio, ¿vale? Vamos a ver un poco más sobre GPT-3, qué es, qué hace, para qué sirve y por qué no, lo bueno y lo malo de este modelo, ¿vale? Aquí tenemos otro ejemplo de gráfica donde se ve igual un poco más claro todo el volumen de parámetros que ha añadido GPT-3 a su modelo y vistos a escala la cantidad brutal de parámetros que ha añadido frente a su predecesor, ¿vale? En este caso Turing NLG. ¿Qué significa GPT-3? ¿Vale? GPT-3 es la versión 3 de lo que le llaman un Generative Pre-Training Transformer, es decir, un modelo preentrenado de transformación del lenguaje o de generación del lenguaje, ¿vale? Es el modelo de lenguaje más grande que jamás generado, ya lo he comentado, tiene 165 millones de parámetros, ha tenido un coste aproximado de unos 4,6 millones de dólares y aquí por detrás también hay un tema de subvenciones con Microsoft, porque en el pasado build del mes de marzo o abril, creo recordar, se anunció una supercomputadora que había hecho Microsoft en uno de sus data centers de Azure y esta supercomputadora está hecha específicamente para los proyectos de OpenAI, ¿vale? Así que tienen una... Y creo que por este proyecto Microsoft pagó a OpenAI una cantidad de dinero bastante sustanciosa, como unos 10 millones de dólares o algo así, ¿vale? Y os dejo aquí un poco el acceso a la web de la beta de OpenAI, ¿vale? No se puede trastear con la API. La API está solo disponible para profesional científico del mundo de la inteligencia artificial. Lo que sí que hay una whitelist o una wishlist donde te puedes apuntar, rellenar un formulario y ellos verán si te dan acceso o no, ¿vale? Llevan un retraso increíble dando accesos, hay cola, bueno, infinita, así que paciencia, ¿vale? Pero bueno, una de las cosillas que ya se ve en esta web de la beta, hay diferentes escenarios explicados, hay vídeos que explican diferentes aplicaciones de GPT-3, ¿vale? Y bueno, sobre todo también me llamó la curiosidad de que todos los ejemplos que muestran están hosteados, ¿vale? Y empoderados con la tecnología de Microsoft Azure, ¿vale? Así que Microsoft no es que haya igual dejado de lado Turing NLG y apoyado a GPT-3, pero ahí hay una simbiosis que seguramente dará que hablar en el futuro, ¿vale? ¿Dónde destaca GPT-3? ¿Vale? Pues produce salidas de texto mucho más fluidas y similares a las humanas, ¿vale? En anteriores modelos aún se notaba cierta robotización de las interacciones y cierta robotización de los contenidos que iba generando el modelo y GPT-3, gracias a esta cantidad masiva de datos con los que ha sido entrenado, ha mejorado muchísimo esto, ¿vale? El Zero o Few Shot Learning. ¿Qué significa esto? Significa que este modelo no solo
entiende o no solo sabe interpretar el texto de entrada para darte una salida, ¿vale? Sino que él mismo, a partir de ver la disposición del texto de entrada, por decirlo de alguna manera, es capaz de saber qué le estamos pidiendo. Por ejemplo, si ponemos una lista separada por guiones, el propio algoritmo es capaz de reconocer que allí hay un nuevo caso de uso, que lo que me está pidiendo la generación es un listado de elementos y es capaz de generar una salida conforme a ese listado, ¿vale? Eso significa que sin haber visto antes ese tipo de interacción, el modelo es capaz de predecir o de entender cuál es la forma, digamos, que está pidiendo el usuario y ejecutar una salida, ¿vale? Y es un modelo para muchísimos casos de uso, muchísimos. En la propia web de esta de beta se anuncian unos 15 casos de uso, pero en Internet no paran de salir muchísimos casos más de la gente que ha tenido acceso a esta API y se pueden hacer traducciones, por ejemplo. Él ha aprendido, ahora lo veremos, de muchísimos textos y él es capaz de entender cuando le estamos pidiendo una traducción, y hay ciertos idiomas como el francés y el alemán que más o menos los controla, y hay idiomas muy minoritarios, creo, como idiomas del este de Europa. Español creo que no es uno de los idiomas que está reconocido como conocido por GPT-3, pero bueno, la cantidad de usos que se le pueden dar es brutal porque él mismo entiende cuál es el caso de uso a partir de la entrada del usuario, ¿vale? Y sobre todo destaca el gran volumen de datos con el que ha sido entrenado, ¿vale? Ha sido entrenado, ahora lo veremos con detalle, con 45 terabytes de texto, pero texto comprimido, ¿vale? Es decir, es una brutalidad de cantidad de datos, ¿vale? Y esto también cabe destacar la capacidad de compresión que han aplicado al modelo, porque el modelo más pesado de todos, hay muchísimos modelos que aligeran un poco la capacidad de computación si se requieren pues escenarios más livianos, pero el más grande de todos, ¿vale? Han conseguido comprimirlo, entre comillas, en unos 700 gigas, ¿vale? Esto, como podéis comprender, también conlleva una nueva necesidad de adaptación del hardware sobre el que corren estos modelos computacionales, porque claro, se necesitan pues muchos gigas de memoria para que estos modelos puedan correr en unos tiempos de ejecución óptimos, ¿vale? Sobre los datos de entrada, lo que hemos dicho, 45 terabytes de texto, ¿vale? Esto es un fragmento del paper técnico del propio GPT-3, y aquí vemos un poco los orígenes que han usado para alimentar este modelo, ¿vale? El primero y el más grande es este Common Crawl, que es texto obtenido de Internet, ¿vale? Que casi podríamos decir que se han alimentado de todo Internet, ¿vale? Han estado haciendo 8 años de crawling, 8 años obteniendo datos de Internet, de webs, de artículos, de todo, ¿vale? Y todo el contenido de esto, unos 410 billones de palabras que han podido usar para entrenar este GPT-3, ¿vale? En segundo lugar está este concepto que le llaman WebText 2, que son todos los enlaces externos que hay en la plataforma de Reddit, ¿vale? Han hecho un crawler también sobre todos los enlaces externos, y ahí, claro, él ha visto pues código, artículos científicos, artículos de biología, de astronomía, de todo, ¿vale? Y luego, ya en un poco menor medida, hay libros en inglés, ¿vale? Hay 2 bloques de libros en inglés y toda la Wikipedia, que es toda la Wikipedia es la cantidad más pequeña de tokens con la que se ha entrenado, pero vamos, ninguno de nosotros es capaz de leerse toda la Wikipedia, vamos, ni de broma, ¿vale? O sea, la cantidad de texto con la que se ha entrenado es brutal. Y ahora veremos qué repercusiones tiene esto, ¿vale? Por ejemplo, en sus diferentes casos de uso. El primero, vamos a ver un poco la generación de código. Se ha hecho muy viral que el algoritmo es capaz de
generar código, ¿vale? Como vemos aquí en el ejemplo de la izquierda, alguien usando la API de GPT-3 hizo una pequeña web donde tú le podrías describir un layout, una pantalla, ¿vale? Y en este caso dice, vale, quiero un texto de entrada, un input, un campo de entrada que ponga Enter a To Do, ¿vale? Escribe una tarea y un botón que se llame Save To Do, ¿vale? Estás definiendo qué componentes quiere en la pantalla. Y dice, y luego enséñame todos mis to-dos, ¿vale? Pues se supone que cuando le damos a generar, ¿vale? El algoritmo es capaz de generarnos un código, en este caso en React, ¿vale? Que nos monta la web que hay en la parte de la derecha, ¿vale? Con un texto de entrada de Enter a To Do, donde el usuario puede escribir un texto, un botón de Save To Do, que cuando lo aprietas lo que hace es mostrarte el listado de to-dos que el usuario ha ido introduciendo, ¿vale? Otro de los casos que se ha hecho viral en unos vídeos de YouTube, ¿vale? Es otra persona que le empezó a preguntar al modelo sentencias SQL que iban a responder a las preguntas en forma de lenguaje natural, ¿vale? Que el usuario va haciendo. En este caso, la pregunta es, ¿cuál es el promedio de usuarios influencers que cada usuario tiene en su suscripción, ¿vale? Y el algoritmo, pues, de salida da esta sentencia SQL, ¿vale? Si la vemos por encima, pues parece una sentencia SQL sintácticamente bien construida, con la cláusula de average sobre un contador, con un select from agrupado por usuarios, ¿vale? Y aquí nos empezamos a hacer las primeras preguntas, ¿vale? Ostras, ¿cómo sabe los nombres de las columnas? ¿Cómo sabe el nombre de la tabla? Etcétera, etcétera, ¿vale? Aquí podemos empezar a cuestionarnos un poco cómo funciona esto, realmente este código que está ejecutando o que nos está dando de salida es bueno, es malo. Bueno, al final lo curioso es que él ha aprendido, él sabe, ¿vale? Que eso es texto SQL y comprende la estructura de la pregunta, comprende la información o las entidades de la pregunta y es capaz de generar un código aparentemente correcto, ¿vale? Siguiente caso de uso, la generación de tweets, ¿vale? Al final, la generación de texto es uno de los focos de GPT-3 y es uno de los primeros claims que se vio en el mercado. Y aquí os dejo la web, una persona que tenía acceso a la API de GPT-3 y simplemente hizo una web donde cambiando la palabra del final generaba un tweet que tenía contenida esta palabra, ¿vale? Y aquí vemos unos ejemplos, ¿vale? Y he puesto unos ejemplos un poco para entrar en discordia, ¿vale? Porque sí que es verdad que las frases están bien generadas, que es una de las cosas que ha proporcionado este modelo, pero como vemos, las frases empiezan a... Bueno, algunas frases tienen un tono un poco que nosotros entenderíamos como no correcto, ¿vale? Como por ejemplo el de más arriba a la derecha, ¿vale? Que dice, ningún software bueno ha sido escrito por una mujer, ¿vale? El de al lado, que pone que los judíos no leen Minecraft, sino que ellos lo han escrito, ¿vale? Bueno, esto es un tema que veremos ahora un poco más adelante, pero aquí hay un problema o un punto en el que OpenAI con GPT-3 tiene que poner algún tipo de barrera, porque si nosotros hemos alimentado GPT-3 con todo el texto de Internet, en esos contenidos están opiniones y textos escritos con la ideología de quien lo ha querido escribir, ¿vale? Y esto, el modelo de entrenamiento que hemos usado no lo tiene en cuenta, ¿vale? Y hoy en día el tema de tener una inteligencia artificial responsible, que le llaman, o no me sale la palabra en castellano, ¿vale? Es un tema bastante delicado y que hay que tener en cuenta, ¿vale? Y en este punto el algoritmo
aún no lo ha tenido en cuenta, ¿vale? Y es uno de los temas que tendrán que solucionar si quieren que este modelo vea la luz, ¿vale? Porque si no, puede entrar aquí en conflicto ético con muchas sociedades, ¿vale? Y por último, la generación de blogs. Al final, la generación de blogs o la generación de un blog, de un artículo, sería un caso extendido de la generación de tweets, donde al final, básicamente, lo que cambia es el número de palabras que le pedimos como salida de la respuesta del algoritmo, ¿vale? Y vi este anuncio y me pareció curioso, ¿vale? Porque básicamente un estudiante que había tenido acceso a la API, igual al principio lo daban a cualquiera, no lo sé, había escrito una entrada del blog y una entrada del blog fake. Básicamente escribió una entrada del blog entera usando GPT-3. Y curiosamente, esta entrada acabó siendo número 1 de una revista llamada Hacker News, ¿vale? Y aquí empieza el diálogo el diálogo ético de hasta dónde vamos a llegar con estos modelos de generación de lenguaje, si es que realmente va a llegar el momento en que no sabremos distinguir lo que ha escrito una persona o lo que ha escrito un algoritmo o una máquina, por decirlo de alguna manera, donde hay ciertas connotaciones a tener en cuenta, ¿vale? Esto ha abierto un poco pues eso, la discusión de hasta dónde va a llegar esto, ¿vale? Las partes un poco malas o tediosas o de discusión sobre el modelo, ¿vale? Es un modelo mega potente, eso no lo discute nadie, es un modelo que mejora increíblemente en 100 veces otros modelos anteriores, pero aún tiene sus cosas que mejorar, ¿vale? Para empezar, GPT-3 y aquí cuando hablamos de GPT-3, la mayoría de cosas se pueden generalizar, ¿vale? Pero hemos hecho hincapié en GPT-3 porque es el último que ha salido y es el más potente y es el más viral del momento. Podríamos decir que no entiende del todo el significado de las palabras, ¿vale? Y esto también es a discusión abierta con la comunidad. Es decir, él lo que ha hecho es ver muchísimos textos escritos. Y sí que es verdad que en palabras polisemánticas tiene una relación de cuándo se ha usado una palabra en qué contextos y en qué se ha usado la palabra en otros contextos, ¿vale? Por si, por ejemplo, yo le pongo al algoritmo la palabra bote, entraríamos en una discusión de si es un bote que ha hecho entre amigos para poner una recaudación o es un bote para navegar, o si hablábamos de una vaca, ¿sabrá que es una vaca que está en el prado comiendo hierba o queremos decir que en la vaca del coche no nos caben más cosas porque ya va llena, ¿vale? El tema del polimorfismo es algo que aún debe mejorar, ¿vale? Lo que sí que sabe hacer, ¿vale? Es extremadamente bien calcular cuál es la palabra que va después de otra, ¿vale? Y así es un poco como ha sido entrenado, ¿vale? Lo que comentábamos a raíz de la generación de tweets aplicable a cualquier generación de texto, ¿vale? Tiene un sesgo racial y sexual, porque básicamente el contenido de Internet está sesgado, ¿vale? Igual nosotros no llegamos a él, pero solo que leyera Twitter y solo que leyera todas las opiniones políticas, pues ya tendría una cierta imagen de la sociedad, ¿vale? Que igual a veces no es políticamente correcto, ¿vale? Con lo cual el algoritmo tiene un bias que se debería, en este caso, corregir, ¿vale? GPT y el test de Turing, ¿vale? El test de Turing, ¿vale? Es un test que promovió Alan Turing, ¿vale? Fundador de la área tecnológica, que consideraba que para saber si un dispositivo o un algoritmo, en este caso, poseía, una inteligencia propia, por decirlo de alguna manera, había que confirmar que se podía comunicar como lo hacemos los humanos, es decir, un poco a gran escala, ver que un algoritmo, en este caso, y un humano se comunican de la misma forma y
no somos capaces de distinguirlo, ¿vale? Este test supuestamente, ¿vale? Era una prueba para medir la inteligencia y como se hacía era, ponían una persona, un juez, digamos, en una parte de la sala y en un lado ponían a la máquina o al algoritmo a generar texto y en el otro lado ponían a una persona humana. Y este juez tenía que recibir los inputs de los dos lados y intentar diferenciar cuál era el input de una máquina y cuál era el input de un humano. El día en que esta persona que está juzgando los textos generados no sepa distinguir qué viene de una máquina y qué viene de una persona humana, ese día podremos decir que ese algoritmo supera el test de Turing, ¿vale? En este caso, GPT-3 no lo supera, ¿vale? Aún, así que aún tenemos un pequeño margen hasta que, suena mal, pero las máquinas nos pasen por delante o nos puedan suplantar en esta idea de la generación de textos, ¿vale? Y otro concepto que me gustaría destacar es que GPT-3 no crea, ¿vale? Solo repite lo que ha visto. ¿Qué significa esto? Que GPT-3, por ejemplo, no sería capaz de inventarse una palabra que no ha visto, ¿vale? GPT-3 ha sido alimentado con esos terabytes de texto y él ahí lo que ha visto ha sido, pues, millones y millones y millones de palabras, ¿vale? Y él usa estas palabras, usa la forma en que han estado creadas las frases, usa los contextos de las palabras y usa el orden de estas palabras, pero no es capaz de crear palabras que no ha visto. Por ejemplo, en los casos anteriores, si se introdujera una nueva sentencia en el lenguaje SQL, si GPT-3 no ha visto ningún artículo web hablando de SQL que usa esa nueva sentencia, él no sería capaz de usarla, ¿vale? Con lo cual, de momento no crea, sino que podríamos decir que repite o copia o crea en base a lo que ya ha aprendido, ¿vale? Y sigue teniendo unos tiempos de ejecución demasiado altos, ¿vale? Seguramente por el peso del modelo y la infraestructura o el hardware en el que está corriendo. Es decir, para textos pequeños sí que tiene un tiempo de respuesta rápido, pero si le damos un parágrafo y queremos que nos escriba pues 500 o 600 palabras para acabar un artículo, el tiempo de ejecución aún es demasiado alto, ¿vale? Y para ir terminando, un par de disclaimers, ¿vale? Esto es un poco ya entrar en bucle, pero estamos viendo que el propio GPT-3 envenena GPT-3, ¿vale? Lo que se conoce como Inception. ¿Y por qué? Porque si ya hay gente usando la API, si ya hay gente generando textos, generando publicaciones con los textos que ha obtenido del uso de la API, ya estamos creando textos que podríamos llamar que no son puros, ¿vale? Es decir, si GPT-3 vuelve a usar este texto de las páginas para alimentarse a sí mismo, ya se estará alimentando posiblemente con textos que tengan defectos de forma en su creación o en su contenido, ¿vale? Con lo cual ya dejaríamos de tener frases bien construidas, por decirlo de alguna manera, y quizá estamos añadiendo errores no humanos al modelo, ¿vale? Y como derivada de esto, ¿vale? Los textos y libros anteriores a la aparición de este modelo empezarán a tener un valor incalculable, ¿vale? Es decir, porque podríamos decir que no están envenenados. Es decir, todos los artículos en Internet, todos los artículos de la Wikipedia, todos los libros electrónicos que se han usado para entrenar este modelo, ¿vale? Si se quedan intactos, los podríamos ya empezar a llamar como textos puros, textos que han sido escritos por personas, entendemos, ¿vale? Y que su veracidad en cuanto a forma y en cuanto a significado es buena. En cambio, todos estos contenidos que se han generado después, empezamos a tener pues la discusión quizá ética de si son del todo correctos o no lo son para volverlos a usar para entrenar otro modelo, ¿vale? Así que aquí se abren ya una serie de puertas a discutir y a ver cómo se pueden llegar a seguir alimentando
estos modelos con textos puros, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Ya por ir terminando, ¿vale? Queríamos explicaros lo que nosotros hemos construido un poco, llamándolo en ámbitos específicos, ¿vale? Lo que me comentaba Víctor de que estos modelos también se pueden aplicar a casos menos generalistas, ¿vale? O más específicos de nuestro negocio, o lo que nosotros hemos llamado los Line of Business Language Models, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que se pueden adecuar ciertos modelos de lenguaje natural, es decir, los modelos o los motores ya existen, ¿vale? Y lo que se hace es entrenarlos con muchos datos, ¿vale? Pues estos modelos que ya existen, puede ser el motor de GPT-2, que es el mismo motor que GPT-3, podemos usar BERT, podemos usar otro, se pueden adecuar y se pueden adecuar a escenarios concretos de línea de negocio o de algún tipo de nicho. Si hay un negocio que tiene un lenguaje muy peculiar, que habla de ciertas cosas muy de su mercado, que fuera de allí ese vocabulario no tiene demasiado sentido, pues se puede aplicar un entrenamiento específico. ¿Dónde está la clave? En los datos de entrada. Los datos de entrada que usamos para entrenar estos modelos, al final es lo que nos dice qué será capaz de comprender y qué será capaz de generar este modelo, ¿vale? Nuestra propuesta o experimento le hemos llamado Proposals NLG, ¿vale? Es un generador de lenguaje en torno al concepto de las propuestas, ¿vale? Y aquí sí que tiene, lo que nos gustaría destacar es que es un modelo de generación del lenguaje que funciona en castellano, ¿vale? GPT-3, Turing NLG y todos estos modelos tan de mercado y con tanto hype funcionan en inglés, porque el texto con los que han sido entrenados es inglés. Y nosotros hemos hecho una adaptación de un modelo de generación de lenguaje para que funcione en castellano. ¿Cuál es el ámbito que se le ha aplicado a este generación del lenguaje? Nuestras propuestas tecnológicas. Nosotros llevamos generando propuestas tecnológicas, desde hace más de 13 años, propuestas en desarrollo de aplicaciones, propuestas en desarrollo de intranets, sobre diferentes frameworks, sobre diferentes plataformas, casi siempre relacionadas con el mundo Microsoft, y lo que hemos hecho es coger una parte de estos documentos, ¿vale? Unos 500 documentos, de los cuales hemos extraído aproximadamente 1 millón de palabras, ¿vale? Pues todos estos datos los hemos introducido y hemos generado un modelo, ¿vale? O un entrenamiento con 12 millones de parámetros, ¿vale? Estamos muy lejos de los 175 de GPT-3 por temas computacionales y por temas de información, ¿vale? Recordemos que tenían 45 terabytes de datos y un crawling de 8 años, ¿vale? Y nos hemos quedado en los 12 millones de neuronas. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos un modelo entrenado con alrededor de unas 22.000 palabras distintas que nos puede ayudar a generar textos, en este caso, referentes a este ámbito concreto, ¿vale? Y vamos a enseñar una pequeña demostración de cómo funciona este modelo y os dejo aquí la URL para que os sintáis libres, para que la podáis usar. Ahora copiaremos esta URL en el canal de Questions and Answers para que vosotros mismos podáis jugar con ella, ¿vale? A ver. Vale, no sé si se me está viendo la presentación. A ver. Voy a cambiar lo que proyecto. Vale, genial, creo que ya se ve. Vale, esta es esta es la web que os he dejado en la slide, ahora os lo copiaremos en el Q&A y básicamente es una web donde lo que hemos hecho es dejar una entrada de texto donde
podemos poner el texto sobre el cual el algoritmo va a empezar a predecir. Luego tenemos una salida y un par de parámetros, ¿vale? El máximo número de palabras es las palabras que le vamos a pedir al modelo para generar, ¿vale? Por ejemplo, para hacer la demostración podríamos empezar con una. Y luego el top P es un parámetro de configuración de estos modelos que nos dice con cuánta variabilidad o con cuánta probabilidad tenemos que escoger la mejor palabra que nos proponga el modelo. Es decir, si lo pusiéramos al mínimo, ¿vale? 0,1 es el mínimo. Lo que siempre haríamos es escoger la palabra con mayor puntuación, como nos comentaba Víctor. Entonces, si nos ha dado 10 palabras, cogeríamos siempre la de mayor puntuación. Si damos un poco más de vidilla a este parámetro de varianza, por decirlo de alguna manera, lo que haríamos es, dentro de los top n, en este caso de los primeros 4 o 5 opciones, escogeríamos una de ellas aleatoriamente, con lo cual tenemos una generación del lenguaje mucho más variada. Por ejemplo, si usamos uno de los ejemplos que están aquí, yo le pongo el texto de entrada en Rahona y el texto, el algoritmo me predice sabemos, en Rahona sabemos. Si yo le voy dando a ejecutar, vamos generando diferentes llamadas y cada llamada nos va generando una nueva proyección de cómo seguiríamos esta frase. En Rahona trabajamos, en Rahona contamos, en Rahona no, en Rahona sabemos. Y con continuar lo que hacemos es dar continuidad a esta generación. En Rahona sabemos que para tener éxito en SharePoint, ¿vale? Y así el modelo va usando el texto de entrada y añadiendo una palabra al final, conociendo el contexto que tiene por delante, ¿vale? Si hacemos, por ejemplo, y decimos el presupuesto, ¿vale? Tiene un lenguaje, como hemos comentado, muy propio de propuestas de proyecto, con lo cual este vocabulario de presupuesto, de proyecto, de seguimiento, de project management, esto lo conoce, ¿vale? Con lo cual, con este vocabulario específico, podemos ir generando, pues, frases más, frases automáticamente con este contexto, ¿vale? El presupuesto total del proyecto es de 12, ¿vale? 12.760, ¿vale? Si, por ejemplo, le ponemos más parámetros, más palabras de salida, y yo le digo el presupuesto, pues aquí me dice el presupuesto del proyecto es 41.280 euros más IVA, ¿vale? O el presupuesto total del proyecto es 12.760 euros with, ¿vale? En horas un portal de, ¿vale? Un portal de trabajo, ¿vale? Como veis, seguramente sobra el with, ¿vale? Pero las frases son sintácticamente correctas, pero cuando las leemos vemos que hay algunos matices del lenguaje que aún no terminan de encajar, ¿vale? Este es un poco los defectos que aún faltan por corregir de estos modelos, ¿vale? A lo que nos referíamos con pasar el test de Turing. Si yo veo esta frase, veo que hay se denota cierta construcción robótica que no ha hecho un humano, ¿vale? Y esto es aún uno de los puntos que hay que mejorar, aunque hayamos mejorado tanto en la proyección de parámetros y de capacidad computacional, etcétera, ¿vale? Hay que aún hacer una vuelta de tuerca a todos estos modelos de generación del lenguaje, ¿vale? Y ya por último, daros las gracias a todos, ¿vale? Y, bueno, vamos a ver si hay alguna pregunta hecha en el canal de Questions and Answers y las podemos ahora aquí contestar abiertamente, ¿vale? Estamos en tiempo, son las 11:02, hemos empezado a las 11:05, así que damos un par de minutos por si alguien quiere preguntar algo y tanto Víctor como yo o Paul
que también Paul Martí, que es del equipo de inteligencia artificial y datos, está aquí con nosotros, os podemos contestar, ¿vale?